El presente problema nos pide calcular cuál es la medida del ángulo X en la figura mostrada. Acá tenemos una figura en la cual tenemos este círculo de color verde, tenemos estas dos rectas de color naranja que atraviesan al círculo en los puntos C, E, B y D. Estas dos rectas se intersectan en este punto A y forman el ángulo X. Este ángulo es lo que nos pide hallar a qué es igual el problema. Además tenemos o podemos ver que el arco ED o DE es igual a 20 grados sexagesimales y el arco BC es igual a 50 grados sexagesimales. Además, en los puntos C y D tenemos esta recta que justo se unen en estos puntos en los que atraviesa el círculo, y también tenemos esta otra recta BE que justamente se intersectan con estas otras dos rectas en el círculo. Ahora, este problema nosotros lo vamos a hallar el valor de X de este problema mediante dos soluciones. La primera solución es una solución muy sencilla. Mediante una fórmula nosotros sabemos que el ángulo A, es decir, este ángulo, viene a ser igual a X, es decir, es igual al ángulo X que nosotros queremos calcular, y esto es igual al arco BC. Esto viene a ser igual al arco BC menos el arco DE y todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, tenemos que el ángulo X, que es nuestra incógnita, vendría a ser igual, el arco BC sabemos que es igual a 50 grados sexagesimales menos el arco DE que vendría a ser igual a 20 grados sexagesimales, que es por dato del problema, y todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, tenemos que el ángulo X vendría a ser igual a 50 menos 20 es igual a 30 entre 2. Por lo tanto, tenemos que el ángulo X vendría a ser igual a 15 grados sexagesimales. Es decir, la respuesta a este problema vendría a ser que el ángulo X de la figura mostrada vendría a ser igual a 15 grados sexagesimales. Esa sería la respuesta. Ahora nosotros vamos a calcular este ángulo de otra forma y nos debe dar la misma respuesta. Para hallar de la otra forma el valor del ángulo X, nosotros vamos a recordar algunas propiedades. Acá hemos vuelto a graficar este círculo donde tenemos el vértice C, tenemos el vértice E y tenemos el vértice D. Sabemos que este arco DE tiene el valor de 20 grados sexagesimales, y también nosotros conocemos la propiedad en la cual nos dice que es un ángulo, cuando está inscrito en la circunferencia, tiene el valor igual a la mitad del arco. Es decir, acá el arco tiene un valor de 20 grados sexagesimales, por lo tanto este ángulo
mediría la mitad, es decir, 10 grados sexagesimales. Es lo mismo que tenemos acá, tenemos el vértice C, igual que acá, tenemos el vértice E y tenemos el vértice D. Tenemos este arco que mide 20 grados sexagesimales y acá tenemos el ángulo C. Por lo tanto, este ángulo C tiene el valor de la mitad de este arco, es decir, tiene el valor de 10 grados sexagesimales. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos otro arco, el arco, este otro ángulo, el ángulo B, el cual también tiene el mismo arco que el ángulo C, es decir, este ángulo B está inscrito en la circunferencia, por lo tanto tiene la misma propiedad, es decir, este ángulo B mediría la mitad de este arco que es de 20, por lo tanto este arco B también mediría igual a 10 grados sexagesimales. Ahora, nosotros también tenemos este otro arco, el arco D, que mide 50 grados sexagesimales. Y podemos ver de que tenemos este ángulo E. Vamos a graficar ese ángulo E. Tenemos este ángulo E, igual que en esta figura, y tenemos que acá este vendría a ser el punto B, y este arco BC tiene el valor de 50 grados sexagesimales. Por lo tanto, este ángulo E, ya que se encuentra inscrito en esta circunferencia, es decir, entre estas dos rectas que abarca este arco de 50 grados sexagesimales, este ángulo E vendría a valer la mitad de este arco, es decir, este arco tiene la medida de 50, por lo tanto este ángulo E tendría el valor de 25 grados sexagesimales, es decir, este ángulo mide el valor de 25 grados sexagesimales. Acá nosotros podemos verificar que también este ángulo D, vamos a graficarlo, tenemos este ángulo CDB, es decir, este ángulo D tiene el valor, este ángulo mismo CDB también está inscrito en la circunferencia, al igual que este ángulo E, y tiene como referencia a este arco de 50 grados sexagesimales. Por lo tanto, este ángulo D también tiene el valor de la mitad de este arco, es decir, tiene el valor de 25 grados sexagesimales. Es decir, este ángulo D también vale 25 grados sexagesimales. Ahora nosotros procedemos a calcular el valor del ángulo Y. Esto previo a calcular el valor del ángulo X, ¿no? Entonces el valor del ángulo Y viene a ser igual a 25 más 10. Sabemos esta propiedad, en la cual vendría a ser igual a el ángulo de 25 más el ángulo de 10. Tenemos una propiedad en la cual este ángulo viene a ser igual a la suma de este ángulo más la suma de este ángulo. Esto nos da que el ángulo Y es igual al valor de 35 grados sexagesimales. Este ángulo Y lo pudimos haber rayado de otra forma, es decir, sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, por lo tanto acá tenemos 10 más 25 más este ángulo, nos debe dar igual a 180 grados. De esta forma calculamos este ángulo, cuál es este ángulo adyacente al ángulo Y, y a la vez este ángulo más el ángulo Y es igual a 180 grados,
y de esa forma también pudimos haber calculado el ángulo Y, pero hemos utilizado otra propiedad en la cual este ángulo adyacente a este ángulo de este triángulo, es decir, este ángulo Y, viene a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo, es decir, igual a 25 más 10, lo cual es igual a 35. Por lo tanto, tenemos que este ángulo Y es igual a 35 grados sexagesimales. Ahora, nosotros sabemos que este ángulo Y con este otro ángulo vienen a ser de la misma magnitud. Por lo tanto, este ángulo también mide 35 grados sexagesimales. Ahora nosotros queremos calcular este ángulo interno, el cual es suplementario al ángulo de 25. Es decir, este ángulo más 25, como se encuentran en una recta, sabemos que suman igual a 180 grados. Por lo tanto, tenemos 25 grados de este ángulo más, a este le vamos a llamar ángulo Z, es igual a 180 grados sexagesimales, debido a que son suplementarios. Entonces tenemos que este ángulo Z es igual a 180 grados. Este 25, que tiene signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo, menos 25. Por lo tanto, el ángulo Z sería igual a 155 grados sexagesimales. Es decir, este ángulo lo vamos a sacar de esta forma. Este ángulo, que lo hemos subrayado acá, tiene el valor de 155 grados sexagesimales. De esta forma, nosotros también podemos calcular este otro ángulo. Y podemos ver que este ángulo también es 25, por lo tanto realizamos la misma operación y nos daría que este ángulo interno también tiene el valor de 155 grados sexagesimales. Por lo tanto, ahora tenemos, si nos podemos dar cuenta, tenemos esta figura en la cual está inscrito el ángulo X, donde tenemos este ángulo de 35, este ángulo de 155, este otro ángulo es igual a 155 y este ángulo que lo desconocemos, es decir, que es igual al valor de X. Acá hemos graficado esta parte de la figura, donde tenemos este vértice, tenemos el vértice E que se encuentra acá, que tiene el valor de 155 grados, el vértice D, que lo hemos pintado de color azulito, que tiene también, que lo hemos calculado igual a 155 grados sexagesimales, este ángulo de 35 grados, que vendría a ser igual al valor de Y, que también ya lo hemos calculado, y tenemos el valor de X, que es justamente lo que deseamos calcular. De antemano nosotros sabemos que un triángulo, vamos acá a graficarlo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados sexagesimales. Ahora, nosotros acá tenemos otro triángulo y también la suma de sus ángulos internos también tiene el valor de 180 grados sexagesimales, es decir, estos ángulos de este primer triángulo valen 180 grados sexagesimales y de este segundo triángulo también valen 180 grados sexagesimales. Por lo tanto, tenemos 180 más
180 grados sexagesimales, es decir, la sumatoria de todos sus ángulos internos de esta figura, la cual es similar a esta, vendría a ser 180 más 180, lo cual es igual a 360 grados sexagesimales. Sabiendo esto, entonces nosotros podemos decir que la sumatoria de estos ángulos internos de esta figura también tiene el valor de 360 grados sexagesimales. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 35, que es este ángulo de acá, más 155, que es este ángulo, más 155, más el valor de x, es igual a 360 grados sexagesimales. Si nosotros sumamos 35 más 155 más 155, esto nos da igual a 345. Esto más el valor de x vendría a ser igual a 360 grados sexagesimales. Ahora tenemos x a un lado, es igual a 360 grados sexagesimales, y este 345 grados sexagesimales que tiene como signo positivo pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado, es decir, con signo negativo. Por lo tanto sería menos 345 grados sexagesimales. Por lo tanto, el valor de x vendría a ser igual a la diferencia, lo cual es igual a 15 grados sexagesimales. Es igual al valor que hallamos inicialmente.